vamos falar sobre a memória histórica aqui da Espanha. Na Espanha houve duas leis de memória. Em 2007, no ano de 2022, eu era deputada e foi aprovada a Lei de Memória Democrática aqui na Espanha. Obviamente, houve avanços, mas a lei ela continua sem abordar, sem enfrentar o franquismo, sem enfrentar os homicidas, os algozes, o vitimário do período ditatorial da Espanha e também da transição espanhola. Pessoal, eu quero trazer para vocês aqui uma pequena entrevista, mas muito importante, que o Pablo Iglesias fez ao Emílio Silva. Ele é uma das vozes mais recomendadas para que as pessoas do Brasil escutem sobre a memória histórica aqui na Espanha. Ele é presidente da Associação para a Recuperação da Memória Histórica, ele é um dos familiares das mais de 114 mil pessoas desaparecidas e realmente é uma pessoa que merece a pena escutar com atenção. Eu tentei pegar as partes mais importantes, porque o vídeo tem que ser pequeno, y espero que vocês escuchen con mucha atención. Con Emilio Silva, una de las personas, uno de los activistas que lleva más años trabajando en España por la recuperación de la memoria histórica. ¿Cómo valoráis esta ley, Emilio? Bueno, la ley realmente se ha quedado bastante corta en todo lo que tiene que ver precisamente con lo que acabamos de ver en Argentina, ¿no? Y es el señalamiento de los verdugos y el hecho de que en su texto, por ejemplo, se dice 142 veces la palabra víctima y no se dice ninguna la palabra verdugo. Se quiere hacer un censo de víctimas, pero no se quiere hacer un censo de verdugos. Se deja viva la ley de amnistía, que es una legislación que dice que la desaparición forzada de al menos 114.000 civiles no es considerada en nuestra legislación un delito, un crimen que deba ser juzgado y condenado. Y realmente lo que yo creo que se hace es todo ese discurso de la transición en el que llamaron reconciliación a la impunidad del franquismo, pues en cierto modo se ha reproducido. Es un giro sin salir de ese marco, ¿no? Sin haber despegado siquiera una esquina del marco de la transición, bueno, pues haciendo algunas cosas como abrir algunos archivos o quitar algunos títulos nobiliarios, pero en el terreno de las reparaciones no se va a indemnizar a las víctimas. Hay una cosa que se llama declaración de reparación, que es una especie de título. Tú le dices al gobierno que eres nieto de un desaparecido o que has sido preso político y te va a llegar un certificado a tu buzón que dice que tienes una declaración personal de reparación, ¿no? Y entonces lo que hace falta no es una declaración de reparación, lo que hace falta es una reparación. Y lo que ha perpetuado la ley, y en ese debate que ha habido en torno a ella, ha quedado muy evidente, es la discriminación que hay entre víctimas de distintas violencias. Eso es lo que debe hacer un Estado democrático. Le tienen que doler todos los dolores y no puede ser que dependiendo de quién sea el victimario actúe con contundencia o no actúe, ¿no? Y eso es un poco lo que está ocurriendo con las víctimas de la dictadura. La reconciliación ha sido una gran trampa. Un demócrata no se puede reconciliar con un fascista. O sea, no hay nada que reconciliar ahí, ¿no? Entonces, lo que se hizo es ceder a consentir, y la transición evidentemente fue como fue, pero evidentemente también estaba trucada. 4 de sus 7 padres de la Constitución habían sido altos cargos de la dictadura, ya tenían la mayoría. O sea, venía hecha con ese defecto de forma y ahí se creó esta cultura de crear una cultura política a la medida de que las élites del franquismo pudieran seguir siendo élites en democracia en todos los ámbitos, o sea, en el económico, en el político, en el cultural, en el académico, y bueno, pues que ingresaran en una especie de puerta giratoria donde entraron franquistas y salieron demócratas, pero nunca han perdido sus cuotas de poder. Cuando Emilio empezó a trabajar, recibieron también como el rechazo de muchos sectores de la izquierda que entendían, bueno, esto ya estaba. Y yo recuerdo pues las discusiones respecto a una frase muy polémica de una figura enormemente respetable y un mito de la lucha obrera en España, como es Marcelino Camacho, pero que en un momento dado llegó a decir: nosotros ya hemos enterrado a nuestros muertos. Y hubo una parte de la izquierda que en su momento se molestó con lo que representaba el trabajo de recuperación de la memoria histórica, porque implicaba abrir un debate sobre la historia de España y sobre la transición. Y quería preguntarle a Emilio, que empezó a vivir esto hace unos cuantos lustros ya, ¿cómo fue esa relación tan conflictiva con sectores de la izquierda, digamos, que daban mucha importancia a determinados símbolos, pero que parece que les
les molestaba que este tema se pusiera encima de la mesa? Bueno, y parte del problema tiene que ver con lo que hizo la izquierda en la transición, ¿no? Yo estaba pensando cuando te estaba escuchando en un libro de Santiago Carrillo de 1964 que se titula Después de Franco, ¿qué?, en el que él dice que hay que acabar con la discriminación entre vencedores y vencidos. Lo dice así literalmente, ¿no? Y esa política en la cual se repartían las culpas, ¿no? Se repartían las responsabilidades, pues digamos que nosotros inocentemente, porque empezamos a hacer las exhumaciones inocentemente, nos fuimos en el año 2002 a Naciones Unidas a llevar los primeros casos de desaparecidos aquí inocentemente. Inmediatamente hubo desde ámbitos del Partido Socialista, del Partido Comunista, gente que se giró hacia nosotros y rechazó lo que hacíamos, ¿no? Porque estábamos rompiendo algo que estaba muy tranquilo durante años. De los desaparecidos de la dictadura no se habló durante 25 años en el Parlamento, ni se los menciona. Hubo en el 79 y en el 82 comisiones para investigar la desaparición de ciudadanos españoles en América Latina. O sea, esa estrategia de ir a buscar lejos lo que no se quería resolver aquí y aparentar fuera de España que nosotros no teníamos ningún problema con los derechos humanos, se empezó a practicar desde el minuto 1, incluso cuando el rey se fotografía con la viuda de Azaña en México el 20 de noviembre de 1978, que está escenificando que va a ser el rey de las dos Españas, pero que no va a hacer nada por sacar a una de esas dos Españas de las cunetas, ¿no? Y creo que hace falta también en la izquierda una autocrítica, ¿no? El problema de lo que ocurre con la memoria no tiene que ver solo con los partidos políticos. También en el País Vasco y en Cataluña hay ausencia de investigaciones sobre los franquistas locales. No las conozco. O sea, se han hecho cosas con el tema de la memoria bien hechas, pero nunca se ha ido a perseguir quiénes eran pues los padres de esas élites políticas que existen hoy, ¿no? Aquí tenemos un problema con la estructura social y eso lo atraviesa todo. O sea, hay distintos discursos contra el franquismo, pero nadie ha roto lo que podríamos llamar la ley de hierro de la oligarquía franquista, ¿no? Esa nunca se ha tocado y esta ley precisamente lo que no hace es tocarla. El problema está cuando la izquierda en la transición, que tenía como principal valor y patrimonio la lucha contra la dictadura, pues algunos sectores de esa izquierda prefirieron ir al Club Siglo XXI a darse la mano con Manuel Fraga, ¿no? Y que eso pareciera o hiciera parecer que el pasado ya estaba resuelto, ¿no? Y esos consensos de entonces están hoy aquí y son los que precisamente hacen que tengamos todo ese valor en esa palabra, ¿no? Que no se puede hacer nada si no están de acuerdo la izquierda o la derecha. Y la ley realmente, para las élites de este país, ni para quienes en el IBEX 35 usaron esclavos políticos, ni quienes se quedaron con pisos en calles como de las más caras de Madrid, como Pintor Rosales, que eran del Estado, y algunos son hoy de grandes apellidos, si uno entra en los buzones lo puede comprobar. Quiero decir, nadie va a tocarles con esta ley ninguno de sus privilegios heredados, adquiridos y saqueados en muchos casos, ¿no? Entonces, durante muchos años la izquierda ha estado mirando para otro sitio. Todas las izquierdas han estado mirando para otro sitio. Y eso es parte del problema, que realmente aquí no ha habido un choque, como hubo en parte en Alemania, cuando una generación de alemanes en el 68 se giró hacia sus padres y se enteró de lo que era el Holocausto y les dijo, vamos a ver, si vosotros estáis aquí ahora y estabais allí entonces, ¿qué habéis hecho, no? Y aquí realmente no ha habido un amplio cuestionamiento de lo que supuso la dictadura. ¿Por qué? Pues porque todos los gobiernos han legislado la ignorancia, todos los gobiernos han permitido que no se cuente en los libros de texto la realidad del golpe del 18 de julio. Hoy es 18 de julio, hay unos monjes en el Valle de los Caídos que han hecho una misa del 18 de julio, van a seguir allí mañana sin ningún problema. Yo he leído libros de mi hija donde se decía en un párrafo que a mi hija le estaban contando que Franco en el año 1974 era un anciano enfermo sin sucesor de confianza. O sea, el señor emérito ni pasó por allí. Y eso está contado en un libro en el siglo XXI. Pues aquí se ha hecho ese trabajo, como decía el poeta Juan Germán, cuando acaban las dictaduras empiezan a trabajar los organizadores del olvido. Y aquí han estado trabajando sin parar. Y ha habido mucha gente que consciente o inconscientemente ha colaborado con ellos. Y lo que vamos a hacer con esta ley, desgraciadamente, es dejar una herencia a quienes vienen detrás de nosotros para que esta cultura política siga viva, ¿no? Y es una cultura política que hay que acabar con ella con límites. Como se hablaba antes de que en Argentina es difícil ver a alguien que públicamente defienda la dictadura, lo cual no quiere decir que no haya quienes la defiendan. Pero un militante
en Argentina, el 24 de marzo, seguramente si va con un cartel unos días antes a un McDonald's a poner una convocatoria de la manifestación por la memoria de las víctimas de la dictadura argentina, nadie se va a atrever a decirle que no lo ponga, porque hay una hegemonía social y cultural que ha conquistado ese territorio. Hoy es 18 de julio. Hoy el Estado debería estar conmemorando a las víctimas de la dictadura y denunciando el golpe. Hoy debería ser el día estatal para la memoria de esas víctimas, pero lo que dice la ley es que el día va a ser el 31 de octubre, que es el día que se redactó el texto de la Constitución de 1978, que luego fue a referéndum. O sea, lo vamos a convertir en un homenaje a los padres de la Constitución. ¿Y qué enormes diferencias hay entre esos dos días? Que en uno señalamos a los malos y en el otro no. Y eso forma parte de esta cultura política que luego permite la equiparación, decir que hay que repararlos a todos, que yo no he oído a quienes dicen que no están las víctimas del terrorismo en esta ley, no les oí decir cuando se aprobó la Ley Integral de Víctimas del Terrorismo en 2011 que no estaban las del franquismo o las del machismo. O sea, es todo oportunismo, pero porque hay un gran caldo de cultivo construido desde muchos ámbitos, desde décadas. Por eso hoy, 18 de julio, tenemos a unos cientos de metros de la residencia de nuestro presidente del gobierno un arco que celebra la victoria de Franco, de Hitler y de Mussolini, que dice que el aplastamiento de la democracia republicana y el asesinato de miles de civiles mejoró este país. Y en décadas, desde el 77 hasta el 2022, han transitado decenas de presidentes de gobierno al lado de ese monumento y nadie ha dicho fuera de aquí, ¿no? O sea, se ha creado una cultura que es donde es compatible homenajear a las víctimas y mantener homenajes a los verdugos.